¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos al webinar de ciberseguridad del mes de julio, presentado por Nemo. Les recordamos que estos seminarios virtuales se realizan el último viernes de cada mes con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Nemo es una empresa global líder en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberlegal. NemoCert es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México, enfocado al sector financiero. Como cada webinar, iniciaremos con la actualidad y tendencias que NemoCert genera con base en su servicio de inteligencia de amenazas, que presentará Abraham Cueto. Adelante, Abraham. Muchas gracias. La siguiente sección de información es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI que son expuestas a Internet. Estos reportes personalizados le sirven a cada una de las instituciones mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. Con respecto a las tendencias de actividad maliciosa en México, observamos el top 5, el cual nosotros dividimos en diferentes categorías. La primera es vulnerabilidades. Aquí observamos en la gráfica que está disminuyendo con respecto al mes anterior, que fue mayo. Esta disminución se va a explicar más adelante cuando veamos la parte específica de vulnerabilidades. Sin embargo, bueno, hasta el momento nos vamos a quedar en que ha disminuido el 56%. Con respecto a la siguiente categoría, que es malware, observamos un crecimiento. Este crecimiento es del 14% con respecto al mes de mayo. La siguiente, que es phishing, observamos que disminuye un poco, que es equivalente al 3% con respecto al mes de mayo igual. La otra parte, que es relacionada con spam, vemos que también disminuye un 10%. Y la parte de servidores Command and Control con actividad en México, vemos que se mantiene, sin embargo sube un poquito, que es equivalente al 1%. Respecto a la actividad de Command and Controls en México, los cuales representan a las direcciones IP maliciosas empleadas para realizar el control remoto de los equipos comprometidos, en el mes de junio se identificó mayor presencia en el país de Estados Unidos, equivalente al 73%, seguido de Alemania con un 8%, Suecia con el 7%, Países Bajos con 3%, y lo que corresponde a Reino Unido, Polonia, Francia, Noruega, España e Italia, oscilan entre el 2 y el 1%. Entrando a detalle, respecto al grupo de eventos relacionados a vulnerabilidades que NemoCert identificó en el mes de junio, el top 5 de vulnerabilidades en la infraestructura de México, observamos que el top 1 es referente a Frick y está disminuyendo el 67%. También disminuye la vulnerabilidad relacionada con el certificado SSL PUDUM, el protocolo NTP y el protocolo Telnet. Algo muy importante que podemos observar aquí es que la vulnerabilidad relacionada con el protocolo CWMP está decayendo demasiado. Es decir, recordarán que en una de las primeras láminas observábamos de manera general una gráfica de las vulnerabilidades. Entonces ahí veíamos que decaía, estaba en declive. Ese declive está relacionado con esta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está relacionado con la parte del monitoreo y configuración de routers y tiene que ver con la parte de los Cisco. Entonces suponemos que muchas de las personas han actualizado o parchado esta vulnerabilidad, por eso es que vemos un declive con respecto a este mes. Para concluir, en esta diapositiva tenemos el top 5 de familias de malwares identificadas en la infraestructura de México. En el top 1 tenemos a la familia de malware Letic, que ha aumentado considerablemente un 92% con respecto al mes de mayo. La siguiente, que es Mirai, también ha aumentado un 92%. WannaCry, el 89%. Sility Peer-to-Peer ha aumentado el 85%. Y finalmente, la familia Virut ha aumentado también un 86%. Estas son las tendencias y estadísticas del mes de junio que NemoCert ha generado. Gracias por su atención. Muchas gracias, Abraham. Y el webinar de hoy lleva por nombre El forense digital y la teoría del árbol de los frutos envenenados, que será presentado por el licenciado Javier García. Él es licenciado en informática con 15 años de experiencia en temas de ciberseguridad.
Ha trabajado en distintas dependencias del sector público, donde ha participado en diferentes diligencias, en las que ha sido habilitado como perito para defender diversas pruebas en materia de informática forense. Actualmente se desempeña como gerente del laboratorio forense digital de Nemo, donde constantemente potencializa la práctica de informática forense. Al finalizar la presentación tendremos una sesión de preguntas. Por favor, estas pueden realizarlas a través de la ventana de chat de la plataforma del webinar. Así que, pues adelante, Javier. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes esta sesión. Mi nombre es Javier García, soy gerente del área de forense digital de Nemo. En el webinar del día de hoy trataremos los fundamentos del forense digital, encaminado todos y cada uno de los elementos que comprenden esta disciplina hacia el correcto procesamiento de los indicios electrónicos. ¿A qué me refiero con procesamiento? Tenemos que tener en cuenta que el procesamiento engloba desde que es la adquisición del indicio hasta su proceso final, que ya es la entrega de un informe o la entrega de un dictamen ante una instancia legal. Vamos a revisar la agenda que comprende este webinar. En el tema de introducción veremos la definición, objetivos, conceptos básicos del forense digital. En las normativas y legislación veremos las guías de actuación, protocolos y legislación relacionada en México, donde se deberá soportar todo lo que son los indicios electrónicos. Fuentes de almacenamiento digital, obviamente, son los diversos medios donde se almacenan los datos digitales y los retos que tenemos en el día a día con cada uno de ellos. En las metodologías de procesamiento vamos a revisar 3 metodologías diversas, en donde vamos a ver la aplicación de las mejores prácticas. En el tema de la teoría del árbol de los frutos envenenados, veremos un entendimiento global acerca de la legitimidad de las evidencias, enfocada al término legal. Este término jurídicamente es conceptualizado como una teoría que denominan la teoría del árbol de los frutos envenenados. En el tema de los casos de éxito con la evidencia digital, veremos 2 casos diversos donde se obtuvo una sentencia condenatoria a 2 personas que involucraban este tipo de indicios. Obviamente se defendieron y se llevó un caso bastante complejos. En las recomendaciones presentaremos de manera enunciativa algunos casos donde podemos apoyarnos en el caso de forense digital. ¿En qué casos nosotros podemos apoyarnos, ya sea de algún tema que esté afectando a la empresa o algún caso legal, y podemos realizar el forense digital para poder complementar la investigación? Con respecto al último tema, hablaremos un poco de la investigación, que es el complemento del forense digital. Muchas veces tenemos información que sale de las evidencias digitales, sin embargo, si hacemos un cruce con lo que ahí existe en Internet, podemos ampliar la visión de este caso o de la investigación que tenemos en el momento. Sin más preámbulos, iniciamos con los temas correspondientes. En esta lámina podemos observar una descripción bastante simple de lo que es el forense digital y su relación con la criminalística de campo. En este vamos a ver también la definición del objetivo. Una definición de forense digital bastante global es que es una aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas en infraestructura tecnológica. Esto va a permitir que se identifiquen, preserven, analicen y presenten datos, ya sea que los llevemos a un caso legal o no legal. Objetivo. La evaluación de la preparación del forense digital nos va a ayudar a minimizar costos de investigación y a potenciar el uso de la evidencia digital. ¿Cómo? Pues la evidencia nos va a ayudar a lidiar con defensa legal, problemas que tengamos de propiedad intelectual, algún fraude financiero, problemas de amenazas internas que pueden afectar riesgos comerciales de una empresa. Muchas veces las personas encargadas de toma de decisiones no están tan seguras de la importancia que tiene esta evidencia, pero cuando se dan cuenta de la importancia que pueda llegar a tener, pues este proceso de forense digital nos va a ayudar a preservar siempre la evidencia desde el momento en que se tenga o se obtenga. Tomando en consideración los principios de criminalística, es un punto importante considerar un principio básico en la criminalística de campo, que es el principio de Lockhart. Este principio nos dice que siempre que 2 objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan con el otro objeto. Esto es bastante importante en lo que es el forense digital, ya que en un sistema operativo tipo Windows nos vamos a encontrar con todo tipo de evidencias, desde una conexión remota hacia sitios de Internet,
conexiones USB, por ejemplo, y siempre vamos a tener el registro, ¿no? Desde que se instaló un sistema operativo hasta la última vez que se apagó. Es un ejemplo claro de la aplicación de este principio. En este lámina vemos la vinculación que tiene con la criminalística de campo. Esta criminalística de campo siempre es una disciplina que auxilia en el proceso judicial, utilizando técnicas, procedimientos y métodos brindados por ciencias auxiliares. Siempre va a permitir identificar y esclarecer distintos indicios que contengan al autor y al incidente sucedido. También debemos tener en cuenta que un proceso de análisis forense siempre va a ser correctivo, no nos va a ayudar a prevenir, sino siempre vamos a tratar de descubrir un hallazgo. Entre estas disciplinas podemos ver que la antropología forense también es una rama dependiente de la criminalística, la genética forense y la dactiloscopía, la balística forense y la química forense. Esta ciencia del forense digital nos va a ayudar a resolver estas preguntas de oro. Siempre que tengamos alguna situación, un caso, tenemos que resolver estas preguntas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a investigar qué sucedió. ¿Quién lo afectó? Vamos a tratar de reconocer algún actor que pudiera haber realizado un incidente o un hecho. ¿Cuándo? Tenemos que resolver el tiempo en que sucedió un incidente, es importante. Siempre que tengan un caso donde involucre este tipo de evidencias, deben encontrar la pieza fundamental, el tiempo. ¿Cómo se llevó a cabo? Obviamente, con los elementos que contamos, poder resumir cómo sucedió. Técnicamente es posible realizarlo y también interpretarlo. A la hora que hagan sus informes deberán de realizar con palabras que no sean tan técnicas, porque debemos de presentarlo ante un informe de directivos, o ya sea de jueces o de ministerios públicos, con terminología bastante normal, debido a que muchas veces si lo hacemos demasiado exhaustivo técnicamente, no vamos a poder darnos a interpretar. Dentro de la información, el punto 5 es la información que se fue involucrada. Obviamente, si fue un incidente, por ejemplo, de un servidor, tenemos que tener varios elementos, no simplemente un servidor donde está alojado. Podemos también consultar otras fuentes como son bases de datos o también lo que corresponde a infraestructura tecnológica, como son los firewalls, registros y todas esas evidencias que nos van a poder también ampliar la investigación. Y el último tema es ¿por qué sucedió? Muchas veces vamos a ver que posiblemente es un ataque cibernético, si viene de un ataque desde otro país o algo interno, fue una venganza, todo puede suceder, ¿no? Entonces, tratar de resolver todas esas preguntas para que tengamos un caso exitoso. Ahora, ya entrando en materia de la evidencia digital, debemos de darle un tratamiento bastante especial a la evidencia digital. ¿Por qué? Porque a diferencia de la evidencia física, la evidencia digital es frágil. Y bueno, una copia o documento también vamos a poder, un documento almacenado, podemos decir que es un archivo idéntico al original, mas sin embargo también tenemos de tener en cuenta estos preceptos, que la información es volátil. Volátiles, tenemos el ejemplo de la memoria RAM, que en caso de que tengamos un incidente y está sucediendo en el momento, si nosotros llegamos a apagar el equipo, pues vamos a perder esa información. Es anónima. Este concepto nos lleva a que pues, yo puedo tener conocimientos bastante profundos en informática o técnicas antiforenses y puedo eliminar información que me comprometan. Por ejemplo, puedo utilizar proxies para que no me ubiquen la dirección exacta de donde estoy realizando un ataque, por ejemplo, o si envío una amenaza a través de un correo electrónico, puedo enviar un correo anónimo, o si es un documento, también le puedo quitar los metadatos que existan alrededor de él para que no tenga un autor con quien se puedan identificar, ya sea un autor o un alias, por ejemplo. Es duplicable, obviamente. Cualquier información digital podemos duplicarla y la podemos obtener o la podemos compartir. Entonces, también es una de las características que debemos de tener en cuenta. Y una muy importante es que es alterable y modificable. Esto es que pues cualquier persona que tenga acceso a la información, ya sea que sea reservada o que sea demasiado sensible, puede modificarla.
y es eliminable, obviamente, que si en algún dato sensible se puede ser eliminado, no podemos recuperar utilizando métodos, obviamente, de borrado seguro, por ejemplo. Si la eliminamos de forma no tan segura, es posible recuperar alguna información. O incluso en discos duros dañados también es posible recuperarla. Pero estos 5 conceptos deben ser bastante presentes en cada uno de sus casos. Ya entrando en temas de actualidad, actualmente la evidencia digital ya tiene bastante presencia. Me ha tocado situaciones en casos donde yo participo como perito y los actores judiciales y profesionales del derecho pues ya comienzan a tomar la debida conciencia, ¿no?, de la presencia de todos estos tipos de evidencia y el valor de ellos. También existen, es un hecho de que mucha gente se deja llevar por todo lo que se divulga en medios o en series de televisión o películas. Es una expectativa que tienen sobre la evidencia digital en donde ellos muchas veces piensan que obtener este tipo de indicios o dar por hecho algún tipo de acto es bastante sencillo, mas sin embargo tenemos que decirles es nuestro deber guiarlos para que no tengan esa expectativa que muchas veces dicen, no, pues es bastante sencillo poder dictaminarlo. Tenemos que tener bastante cuidado porque acuérdense que cuando es usted un perito profesional, es un experto ante los jueces y entonces siempre tenemos la responsabilidad de que podemos resolver un caso y convencer al jurado. Y luego entonces tenemos todo el empoderamiento de declarar inocente a una persona, por ejemplo. O si no existe prueba científica, pues no lo van a incriminar tampoco. Entonces es una gran responsabilidad. Actualmente existe un boom acerca del forense digital y los peritajes. Más sin embargo, por experiencia es bastante delicado el tema y hay mucha gente que con tal de empezar a ganar dinero y empezar a hacerse presente, dictaminan cosas que no tienen, cuando no tienen el conocimiento, la preparación adecuada. Entonces, un perito profesional siempre debe tener en presente que debe de actuar de acuerdo a los protocolos y buenas prácticas, apegándose obviamente a la legislación que en este momento rige las normas para casos ya sean civiles, mercantiles, laborales o penales. Ya hablando de temas de, como les comentaba, en áreas de aplicación del forense digital, muchos autores nos muestran el forense digital que se puede aplicar en diferentes ramas, ya sea en el área militar. El área militar siempre tiene equipos de respuesta donde inmediatamente la materia prima que indican por delante es la evidencia digital. De este tema, pues podemos resolver casos que sean incluso de seguridad nacional. En mi experiencia, a partir de una información obtenida de un medio digital, se puede realizar una investigación bastante completa. Para temas de inteligencia, ya sea tanto gubernamental o de empresas privadas, pues esto nos va a ayudar a tener una toma de decisiones. Si no se requiere utilizar la evidencia para temas legales, podemos utilizarla para tener una mayor visibilidad de la información, de lo que es lo que está pasando, por ejemplo. O si, por ejemplo, si alguien duda está dudando de su personal de confianza o de sus empleados, podemos utilizarla para poder tener un empoderamiento de información y tener una toma de decisiones sobre lo que está pasando, posiblemente una fuga de información o tratando de robar información reservada. En la respuesta a incidentes es un tema bastante nuevo, donde desde hace 2 años a la fecha se ha venido incrementando bastante. El tema más reciente tenemos el tema de los ataques de spray al sistema bancario, algunos temas de WannaCry, de ransomware, también afectaron bastantes compañías muy grandes. Entonces, en el tema de respuesta a incidentes, el forense digital actúa como un complemento. Debemos de tener en cuenta que existen áreas de un CERT de cualquier institución, que van a coadyuvar con el forense digital
ya sea el hacking ético, el análisis de malware y obviamente el forense digital. En el cumplimiento de la ley, esto va más enfocado a lo que son las policías e instituciones de procuración de justicia. Esto es aquí en México la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, obviamente las fiscalías estatales, que van a poder utilizar estos medios para poder llevar a cabo algún tipo de investigación que soporte y que pueda llevar a la detención de criminales que estén utilizando medios electrónicos para su comisión de delitos. En el soporte de litigios, esto ya va más enfocado a lo que es el peritaje. Ya sea en cualquiera de las 4 menciones que ya he citado, podemos terminar en esto, en un litigio. Si tanto en la milicia, en temas de inteligencia, en respuesta a incidentes o el cumplimiento de la ley, existen evidencias digitales y comprometen alguna conducta delictiva o demuestran que realmente sucedió un hecho e está involucrando a una persona, este soporte en litigios debemos de prepararnos bastante, tener experiencia y poder llevarlos a cabo ante una autoridad competente como son los jueces. Debemos de ser bastante precavidos y siempre tener en cuenta que a las personas a las que vamos a interpretar estos hechos deben ser gente con conocimiento jurídico que a veces no tiene tanta profundidad en interpretar ciertas cosas técnicas. Debemos de ser bastante precavidos en interpretar la información que tengan la suficiencia para poder respaldar todo lo dicho y tener obviamente el conocimiento técnico, porque muchas veces, aparte de lo que son los jueces, vamos a tener una junta de peritos, por ejemplo, donde vamos a poder defender todas las evidencias. Esto lo vamos a explicar en un tema más adelante, en una de las últimas láminas, donde con la defensión de este tipo de evidencias se logró sentenciar a 2 personas. Continuando con el tema de normativas y legislación, en esta ocasión presentamos 3 normas internacionales para el uso de las buenas prácticas. La primera norma, que es la ISO 27037, esta norma está orientada al procedimiento de la actuación pericial. Este es un escenario donde vamos a procesar, identificar y obtener evidencia digital. No entra la fase de análisis de evidencia. Lo que quiero recalcarles es que estas normas no van a dictarnos los procedimientos y metodologías a seguir, más sin embargo son usadas a nivel internacional. Las policías más importantes del mundo, el FBI, en México la PGR y otras instituciones, se basan en estas normas. Y esta norma en específico nos menciona que debemos de tener, existen 3 principios básicos en los que se basa la norma, que es aplicación de métodos, que la evidencia debe de tener también un proceso auditable, un proceso reproducible y un proceso defendible. Vamos a explicar el proceso auditable. Esto nos quiere decir que los procedimientos seguidos y la documentación generada van a ser validadas y contrastadas en las buenas prácticas profesionales. Nosotros debemos de proporcionar las trazas y evidencias de lo realizado y sus resultados. En el proceso reproducible es que todos los métodos y procedimientos que nosotros usemos deberán de ser reproducibles, verificables y argumentables. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los entendidos de la materia que nos pueden dar validez y respaldo de las actuaciones realizadas, esto lo pueden aplicar cuando en un caso legal, algún tipo de confrontación con algún abogado o un perito, pues si ustedes hicieron bien su trabajo desde el principio, pueden ustedes defender esta evidencia con este principio. Pueden utilizar diversas metodologías, diversas herramientas, pero el resultado debe ser el mismo siempre. En el principio defendible es que todas las herramientas utilizadas que nosotros utilicemos deben ser mencionadas y validadas. Esto quiere decir que siempre deben de ser herramientas que se utilicen a nivel de procuración de justicia. Si tenemos en cuenta que es una evidencia digital, debemos de validar primero las herramientas. Si no compramos una licencia para herramientas que son licenciadas y que son utilizadas en los medios de defensa de evidencias, utilizamos herramientas que pueden ser gratuitas, pero antes de ello debemos de poderlas validar, ya que en algún proceso de caso nos van a preguntar qué herramientas utilizaste. Y es seguro que esa herramienta no está comprometida, por ejemplo. Entonces debemos de tener en cuenta todas estas posibilidades. Respecto a la ISO 27051-2016, nos habla acerca del e-discovery, principalmente toda la información almacenada electrónicamente. Entonces, esta norma define los términos relacionados y describe los conceptos que incluyen, entre otros, la identificación, preservación, recopilación, procesamiento, revisión, análisis y producción de información almacenada electrónicamente. Esto va más enfocado, como ya les mencioné, en el proceso de discovery. No es tan utilizada,
La que utilizamos más es la ISO 27037, 2012. Sin embargo, es importante también conocer que existe una metodología, ya una normativa ya estandarizada para lo que es la información del e-discovery. En cuestión de lo que es el análisis, hay una norma también que es importante, que es la ISO IEC 27042-2015. Esta norma es exclusivamente para el análisis e interpretación de evidencias digitales. Este estándar proporciona directrices sobre cómo un perito informático puede abordar el análisis y la interpretación de una evidencia en un incidente o una intervención pericial. Como les comentaba, es importante definir bien el dictamen que vamos a presentar, darle una interpretación adecuada y presentarlo ante la autoridad competente. Siguiendo con las normativas del uso de las buenas prácticas, tenemos un documento muy importante que es el NIST 886. Esta publicación es bastante completa. Yo la he utilizado para mi laboratorio forense y para realizar algún tipo de desarrollo y de metodología. Esta norma es una publicación destinada a ayudar a las organizaciones. La guía presenta que el análisis forense es desde una vista de tecnología de la información, no una vista de aplicación de la ley, como lo veíamos en las normas ISO 27037 y la 27042. Específicamente, esta publicación describe los procesos para realizar actividades forenses efectivas, brinda asesoramiento sobre las diferentes fuentes de datos, incluidos archivos, sistemas operativos, tráfico de red y aplicaciones. La publicación, como ya lo mencioné de nuevo, lo voy a mencionar, lo voy a recalcar, la publicación no se debe utilizar como una guía paso a paso con todo incluido para ejecutar una investigación forense digital o interpretar para un asesoramiento legal, sino que su objetivo es informar que existen diversas tecnologías, posibles formas de utilizarlas en la realización de respuesta a incidentes o actividades de solución de problemas. Se aconseja que lo apliquen a las buenas prácticas y bueno, deben consultar también qué tipo de metodología van a utilizar y no deben de pasar desapercibido la asesoría legal si en su empresa o institución cuenta con abogados que les pueden ayudar a implementar protocolos o guías. Basándose en estas guías y normas, lo pueden realizar y les va a facilitar bastante el proceso de crear su laboratorio o de implementar políticas y normativas. Continuando con el tema de normativas y legislación, vamos a ver los requerimientos previos en caso de temas legales. Vamos a definir el concepto de cadena de custodia. El concepto de cadena de custodia siempre nos menciona en protocolos y guías en el uso de buenas prácticas. Aquí en México, el registro de cadena de custodia es toda la documentación que se realiza desde que se identifican los indicios. Te tienen que registrar dónde se identificaron, cómo se identificaron, en qué estado, quién los va a resguardar, quién hace la recolección. Entonces, es toda esa documentación, todo el registro de esa documentación de todo lo que sucede alrededor de la evidencia digital. Entonces, dentro de los protocolos de cadena de custodia, siempre vamos a tener que la preservación y el procesamiento van a ser dos grandes etapas. Entonces, estas etapas se pronuncian en lo que son el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que el registro de cadena de custodia solamente lo deben llenar las autoridades competentes, en este caso la policía o el Ministerio Público. En el caso donde ustedes tengan que levantar este tipo de evidencia, les recomiendo un documento que lleve el nombre de resguardo de dispositivos. Si requieren tener una fe pública, pueden hacerse acompañar de un actuario. Un actuario es el que les va a dar fe pública. En esta lámina analizaremos los diversos medios de almacenamiento digital que son la materia prima de nuestras investigaciones. Tenemos que vamos a obtener datos en nube, en este caso medios repositorios de correo electrónico como Google o Dropbox, páginas o sitios de internet, discos duros y de una fecha para más recientes son discos de estado sólido. ¿Por qué estoy poniendo discos de estado sólido? Porque estos discos tienen una característica muy particular. Tiene un sistema eficiente de limpieza que se activa mediante el comando trim, que este comando trim se puede activar desde Windows Vista, desde la versión de Windows Vista. ¿Y qué va a hacer el comando trim? Lo que va a hacer el comando trim es que cada cierto tiempo va a empezar a optimizar el disco duro y va a empezar a borrar de manera
segura toda la información. O sea que si queremos recuperar información de un disco estado sólido va a ser muy difícil. Y bueno, cada vez más personas se protegen y tienen su información cifrada. Entonces, con el cifrado sí vamos a batallar bastante. Tenemos que, en su caso, si son máquinas con cifrado, debemos de analizarlas con las credenciales o en su caso, una máquina en vivo para que podamos obtener el disco duro descifrado. Y bueno, obviamente la información, ya sea volátil o no volátil, como ya les comentaba, la información volátil que podemos obtener, lo que se encuentra en la memoria RAM en el momento que la apagamos, si la apagamos ya no vamos a poder recuperarla más adelante. Y no volátiles son los registros o artefactos que se registran ya sean por chats, de fuentes de internet, artefactos de correo electrónico que muchas veces se quedan en memoria caché y podemos todavía recuperarla con un procedimiento forense. Algunas herramientas como Axiom ya nos permite obtener, si se quedan guardar las credenciales de la cuenta de Facebook o la cuenta de correo electrónico analizando la máquina, podemos inclusive, se va a autentificar el equipo con la herramienta, se va a autentificar como un token válido y vamos a obtener toda esa información. Más sin embargo, ahí debemos de tener bastante cuidado porque si no tenemos autorización o no tenemos un requerimiento legal, podemos incurrir en un delito. En esta lámina tenemos el procedimiento que realizamos en Nemo para obtener lo que son los indicios, procesarlos y analizarlos. De manera general vemos que tenemos técnicas de búsqueda, obviamente la identificación, documentación, recolección, empaque y embalaje. Mas, sin embargo, en todo lo que es el proceso, la metodología que nosotros utilizamos, siempre vamos a tener en cuenta la preservación. En cualquier caso que nosotros tengamos, nosotros tenemos en cuenta los protocolos de buenas prácticas de manejo de evidencias y siempre nos vamos a basar en esas metodologías para poder nosotros proteger la evidencia, siempre preservándola. Obviamente, utilizando las técnicas que se mencionan en las normativas y apegándonos a las normativas legales existentes. Ese es otro proceso que está muchas veces publicado en Internet, que es un proceso de identificación del incidente, donde vamos a tener una preparación, un plan para actuación y lo que debemos de hacer durante el incidente o identificación del incidente, que también aplica los mismos conceptos. Tenemos que tener la actividad que es identificar, recolectar, adquirir y preservar. Tenemos que tener un mantenimiento, un reporte y cerrar el caso. En todo ello está involucrado una inicialización, una adquisición y una investigación. Este es un modelo que también lo pueden aplicar. Como les dije, no todo se debe no es una metodología que se debe aplicar al pie de la letra, mas sin embargo nos puede ayudar a nosotros a preservar, que es la parte importante de un proceso de forense digital, preservar toda la evidencia. En esta lámina vamos a revisar la metodología que utiliza INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad de España. Esta metodología es bastante general y menciona 5 pasos. Una que es la preservación, la adquisición, análisis, documentación y presentación. Básicamente la preservación va a hacer que mantengamos la integridad de la evidencia digital. Es un aspecto bastante fundamental, como ya lo habíamos citado anteriormente. En la adquisición INCIBE menciona que tenemos 2 tipos de evidencia, la evidencia electrónica y la digital. En la evidencia electrónica son todos los repositorios, como son discos duros, USBs, y la evidencia digital es el contenido de la evidencia electrónica. Ya sea el caso que nosotros tengamos, podemos recolectar ya sea evidencia electrónica o recolectar evidencia digital, como por ejemplo puede ser una máquina virtual o los registros de un sistema de control, por ejemplo. En la parte del análisis se debe tener contexto del caso. Ya sea el caso, podemos analizar evidencia. Por ejemplo, si es un caso de fraude, nos vamos a ir más para el tema de documentos de correo electrónico. O si es un incidente de seguridad, podemos revisar los registros de Windows, los archivos de eventos de Windows también, por ejemplo. Entonces, en esta parte, INCIBE nos menciona que antes de nada debemos de saber el contexto del caso para poder definir y precisar el tipo de evidencia que vamos a analizar, el tipo de registro
o el dato. En la parte de documentación, INCIBE también menciona que se deben de realizar las fotografías correspondientes, llenar el registro de cadena de custodia o documentar todos los pasos realizados durante el proceso. La presentación, esta fase en INCIBE hace un énfasis en que esta fase es tan importante porque debemos de preparar una presentación de manera pedagógica, que sea fácilmente comprensible, detallar las conclusiones y explicar de manera clara el proceso que se ha llevado para la obtención de las evidencias. Aquí tenemos que evitar afirmaciones que no sean demostrables o los juicios de valor. Debemos elaborar las conclusiones desde un punto de vista objetivo. Este es un modelo bastante conocido que es el EDMR. Lo pueden ustedes consultar en la página citada que es el www.edrm.net. Y aquí vamos a tener un proceso un poco más complejo. Es una guía de cómo vamos a nosotros a resolver una situación donde se vean involucrados medios de almacenamiento electrónico con los mismos conceptos básicos que anteriormente tenemos, que es la identificación, la preservación, la recolección, procesamiento, revisión, análisis, una producción y una presentación de los resultados. Esto también viene todo explicado de este modelo en la página y les puede ayudar bastante en la aplicación de metodologías. Y bueno, en esta lámina, en el tema que hace referencia a nuestro webinar, que es la teoría del árbol de los frutos envenenados. En esta teoría jurídica nos dice que si una prueba es obtenida de manera ilícita, todo el proceso en sí va a estar viciado. Ya les hacía mención que en un caso no podemos obtener toda la información que se encuentre en un dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, si logramos obtener información respecto a correos electrónicos o mensajería, si no tenemos la autorización correspondiente o está siendo validada por una autoridad competente, vamos a tener un problema ahí porque esa evidencia que estamos obteniendo es ilícita. ¿Por qué? Al nosotros entrar a los datos o información o comunicación de servicios de mensajería o de correo electrónico, vamos a ocurrir en una conducta de intervención de comunicaciones. Y esta conducta de intervención de comunicaciones está bastante penada, o sea que nuestra evidencia, más que ayudarnos, nos va a afectar bastante y vamos a tener un problema muy, muy grueso, ¿no? En este slide vamos a poder visualizar de manera muy visual lo que es la teoría mencionada. En un proceso legal tenemos a la policía. El apoderado legal o el perito, sea oficial o particular en este caso, ofrecen como medio de prueba las conversaciones que realizó el presunto responsable de una comisión de una conducta delictiva a través de servicios de mensajería, puede ser un correo electrónico. Y bueno, todos estos elementos obtenidos a partir de este dispositivo de comunicación móvil, por ejemplo, que sea un smartphone, que le fue incautado al presunto, tenemos toda la información bastante relevante, pero tenemos una observación. Se actuó sin una orden judicial. El artículo 16 constitucional, que vamos a analizar un poco en esta diapositiva, rige todas las formas existentes de comunicación y todas las que hayan sido fruto de la evolución tecnológica. Esto está regido por el derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, aunque existan las evidencias fehacientes que involucren a un presunto sospechoso de una conducta delictiva, las pruebas serán desechadas por violar el artículo 16 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, si quieren ahondar un poco más en este tema, tenemos el amparo en revisión 1621-2010, que fue interpuesto por Rebeca Alegre Rodríguez, para encontrar un poco más de información acerca de este precepto. Entonces debemos tener bastante cuidado porque una evidencia mal tomada o tomada ilegalmente, más allá que va a afectar el proceso, también nos va a comprometer en un tema legal a nosotros y vamos a ser víctimas e iniciados también. Y bueno, otro ejemplo bastante global y mediático que suscitó fue el tema del FBI contra Apple, donde el FBI le solicitó a Apple
que pudiera obtener o desbloquear un teléfono de un presunto terrorista para realizar una investigación. Ahí ni los argumentos dados por el FBI ni por la Corte Federal dieron resultados con ellos. Ellos no descifraron la información, dijeron que su confidencialidad de sus clientes era muy importante y no podían realizar un tipo de vulnerabilidad, siendo que Apple siempre tiene esas políticas, ¿no? De que la información está bastante bien resguardada y que no es posible que ningún tipo de actor externo pueda violar nuestros datos personales. Entonces, más allá del tema técnico o práctico, el FBI tuvo un segundo plan, ¿no? Un plan B. Realmente, mientras querían acceder de manera legal con los medios, instrumentos legales posibles, de manera paralela también estaban realizando un intento de desbloqueo que lo lograron después de un cierto tiempo, ¿no? Esta pelea entre Apple y el FBI se ha marcado con una batalla épica entre la tecnología y el gobierno, donde el CEO de Apple, Tim Cook, siempre ha dicho que la compañía es una firme defensora de la privacidad y seguridad personal de sus clientes. Vamos a mostrarnos dos casos de éxito con respecto a evidencia digital. Tenemos a Arthur Leland Seiler. Esta persona fue sentenciada a 8 años y 3 meses de prisión y 1,100 días de multa sin derecho a beneficios. Es un pedófilo canadiense, operaba en la ciudad de Tijuana y tenía sitios web con imágenes de menores de edad, contenido de pornografía infantil. Esta persona fue detenida en flagrancia. En ese momento tenía en función sus servidores de pornografía, donde distribuía y él vendía este tipo de contenido. Tuve la oportunidad de participar en esta detención, donde me tocó la responsabilidad de procesar toda esta evidencia, desde su preservación, su procesamiento de análisis y la defensoría, obviamente, ante el juez. Siempre tuvimos en cuenta el precepto de la preservación. Fueron más de 4 terabytes de información importante. Fue un proceso bastante largo, pero tengo la satisfacción de que se logró una sentencia condenatoria. Es uno de los casos de éxito donde he estado y me ha tocado defender mi evidencia para procesar a un presunto responsable. En este caso es un tema penal. El otro tema también es penal y el involucrado es la persona se llama Gary Michael Ferroglia. El juez condenó a esta persona a 199 años de prisión. Imagínense, es bastante. Yo creo que es una de las sentencias más amplias que han existido respecto a evidencia digital. Es un norteamericano. También fue detenido por tener, distribuir y producir contenido de pornografía infantil. Esta persona también fue tomada en flagrancia al momento en que estaba transmitiendo a través de su correo y a través de otras aplicaciones este tipo de contenido. Aquí fue algo complejo porque había que demostrar que realmente estaba compartiendo este tipo de imágenes a través de la red, a través del internet. Este caso tuvo un mayor potencial, se potenció más debido a que estaba transmitiendo en medios de telecomunicación. Al ser un medio de telecomunicación pasa a ser un tipo de delito federal, porque el contener pornografía infantil realmente es un delito de fuero común, pero si se comprueba que estaba transmitiendo a través de medios de telecomunicación, se potencializa ya la pena y pasa a ser, en este caso pasó a ser una pena federal, y debido al contenido que se encontró y todos los indicios, pues la pena bastante grande de 199 años. Y ahora tenemos las recomendaciones. Estas recomendaciones las puse de esta manera debido a que tenemos una serie de sucesos donde nosotros podemos hacer uso del forense digital para determinar o resolver este tipo de hechos. La fuga de información. Este incidente puede ser un tanto interno o externo y a la vez intencional o no. Algunos ejemplos de fuga de información puede ser que un malware haya comprometido la seguridad y a través de este malware se esté enviando información a terceros, y con esto puede ser que nosotros tengamos un compromiso de información confidencial que solo debería estar disponible para integrantes de la misma.
o puede ser que una persona interna pueda estar enviando a terceros este tipo de información. En cuestión de fraudes digitales, tenemos ejemplos de que puede ser un tipo de phishing. Este último no ha tenido tanta importancia en México, pero en los últimos meses ha habido un incremento de artimañas en donde nos hacen creer que estamos recibiendo información de un sitio bastante serio, como puede ser una institución bancaria o algún servicio que tengamos nosotros contratado, y a través de un portal falso nos van a tratar de obtener información si no tenemos cuidado. Todos nuestros datos pueden ser comprometidos y un ciberdelincuente puede estar obteniendo información para poder hacer uso ilícito posteriormente. El espionaje industrial es una vieja táctica utilizada por empresas. Muchas veces no es nada legal. Se trata de que tenga su información de los competidores para sacar una ventaja comercial. El objetivo de esta investigación es obtener un secreto industrial, un secreto comercial, y es información valiosa para la institución. Los espías pueden ser desde personas infiltradas a la organización o algún tipo de ciberdelincuente que pueda conseguir introducirse en los sistemas informáticos. Respecto a la auditoría forense, es una práctica que es utilizada por las empresas para mantener un control, y muchas veces se utilizan varias áreas, ya sea de contabilidad o algún tipo de ingeniería. Y con esta práctica nosotros vamos a acompañar el proceso usando, como bien ya lo citaba, las mejores prácticas, y donde podemos obtener resultados que puedan servir para la toma de decisiones. El acceso no autorizado a sistemas de información. Este tipo de conducta ya está tipificada en el Código Penal Federal. Está tipificada desde la reforma del 19 de mayo de 1999, en el que existía la necesidad de determinar un tipo penal. En este tipo de incidente tenemos que la conducta se puede agravar si se tiene por objetivo la producción de daños. O sea, ¿esto qué significa? Que una intrusión tenga un fin específico. Por ejemplo, si tenemos un acceso no autorizado y destruye información, borra información o realiza un fraude a través de este acceso, pues la conducta puede ser agravada. Usurpación de la identidad. En este caso también tenemos configurado la conducta en el Código Penal Federal, donde nos dice que la usurpación de identidad puede tener una pena de 1 a 6 años. Y en su caso la reparación del daño que se hubiera causado. En este caso lo comete la persona que usurpa una identidad de quien, por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se va a apoderar de los datos personales sin su autorización de su titular. En este caso va a suplantar la identidad de una persona y con el fin de cometer un ilícito para favorecerse. Daños causados por malware. En este punto tenemos que los daños causados son por un tipo de virus que infecta una computadora personal, por ejemplo, o una red corporativa. En este caso, lo que puede hacer este tipo de malware es que va a dañar información o va a comprometer información, y muchas veces, ya sea su fin, podemos tener en cuenta que no lo podemos observar, va a trabajar de manera invisible, y al momento en que va a trabajar de manera invisible y en el momento adecuado va a poder empezar a sustraer información o a causar un daño en específico. Uso indebido de las herramientas de trabajo. En este punto podemos determinar si un empleado de una empresa puede estar haciendo un mal uso de sus herramientas de trabajo, ya sean sus elementos de comunicación, su equipo de cómputo, está accediendo a páginas que no debería de acceder, o está descargando software que podría dañar la seguridad y obviamente la integridad de la información en la empresa. En el uso de la tecnología en delitos tradicionales, vamos a tener que cualquier delito cometido que esté establecido en algún código penal, usando medios informáticos, puede ser investigado, ya sea que sea una amenaza, por ejemplo, un fraude, que son delitos tradicionales, pero debido a que ya está más en auge la tecnología, pueden hacer uso de estos elementos y poder cometer estas conductas ilícitas. Y tenemos el punto de soporte a litigios, donde es el tema de servicio pericial de forense digital,
donde podemos intervenir en casos civiles, penales, mercantiles y laborales. En este momento tenemos la experiencia ya de que hemos participado en situaciones donde hay implicaciones legales, penales, laborales. Actualmente trabajo en conjunto con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y también llevamos casos civiles en menor medida y mercantiles. Como último punto, en la ciberinvestigación como complemento al forense digital, en Nemo usamos esta área para poder profundizar en las investigaciones, debido a que la materia prima que nosotros producimos también se puede analizar en plataformas sociales, en medios, redes, y nos da una visión acerca de modus operandi, por ejemplo, en el caso que estamos investigando una persona o una empresa. Nos da también una visión de redes de vínculos, de sus contactos, y nos puede generar otras líneas de investigación. Con esto podemos resolver situaciones muy complejas donde no solamente exista un solo elemento, sino también existan elementos a través de las fuentes de Internet que ayuden a determinar una situación. Bueno, con esto terminamos el webinar del día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Espero que esta información les aporte en su día a día, y pues fue de manera general una demostración de lo que podemos alcanzar en las investigaciones del forense digital. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con una que nos hace Armando Soto, que nos pregunta: ¿dónde puedo capacitarme en el tema de forense digital? Hola, ¿qué tal? Mira, existe actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México una carrera que se llama Ciencias Forenses, es relativamente nueva. En ella se capacitan con respecto a la rama de la criminalística, pero también abordan el tema del forense digital. Existe también el diplomado en ciberseguridad que se imparte en la UNAM, y que Nemo también participa como un proveedor de este curso. En redes sociales compartimos esta información. Espero te sirva. Bien. Fabiola Ríos nos pregunta: ¿cuál es el acuerdo de la Procuraduría General de la República que aborda la cadena de custodia? Muy buena pregunta. Ese acuerdo es el A00915, en el cual se establecen las directrices en las que deben ser observadas para la correcta recolección de evidencia y poder preservarla de manera correcta. Gracias, Javier. Esteban Zapata nos pregunta, nos dice: soy nuevo en el área de forense digital, sin embargo, me gustaría conocer, con base a tu experiencia, qué herramientas utilizas o recomiendas para realizar este tipo de actividades. Mira, en cuestión de mi experiencia, las herramientas más utilizadas a nivel de Procuración de Justicia son las licenciadas, como el caso de Encase, FTK, Action, Cellbrite, pero también existen herramientas de uso libre que son muy buenas. Hay una distribución que realiza el SANS, que se llama SIF. En ella también puedes utilizarlas y son herramientas validadas. Gracias. Y Alexis González nos pregunta: ¿cómo fue que lograron la detención del individuo que mencionaste, al cual le sentenciaron 199 años? Es una pregunta bastante compleja, pero te la voy a sintetizar. Desde una denuncia que existió, se hizo una investigación bastante completa con diversas áreas que trabajan en investigación de campo, en gabinete y el forense digital. Fue un complemento de diversas áreas donde al ya conseguirse toda la información para detener a este individuo, se consiguió la correcta una orden de cateo judicial donde nosotros intervenimos. Afortunadamente en ese momento se tomó en flagrancia al individuo y se obtuvo evidencia que ayudó a que le dieran una sentencia
bastante amplia. Bien, licenciado Javier, pues muchas gracias. Con esto damos por concluido el webinar de ciberseguridad del mes de julio. Agradecemos su tiempo e interés y los invitamos para el próximo, el del mes de agosto. Les recordamos que estos webinars se realizan el último viernes del mes a las 11 de la mañana. Y bueno, pues estén pendientes ahí en nuestras redes sociales y sitio web, en donde estaremos brindando más información acerca de estos seminarios. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.